Ayer se conoció la renuncia de dos integrantes del INED. El INED es el Instituto Nacional de Evaluación Educativa, que es un instituto que funciona como contralor de alguna manera y como propulsor de las políticas que tenga de educación el Estado, ¿no? Uno de ellos fue Mariano Palamidesi, que era director ejecutivo, nada menos, de ese organismo. Él es argentino y la renuncia la dio a conocer en el programa de radio No Toquen Nada de FM del Sol. Y él dijo allí que su renuncia se debió, entre otras cosas, a problemas en el funcionamiento del instituto y aseguró que en el instituto había presiones. Nosotros vamos a tener la palabra de él en un ratito nada más. Un segundo nada más. Y también, vale, a esa renuncia se suma la del director de la Unidad de Evaluación de Aprendizajes y Programas, ese es el cargo, Juan Soca. Esta mañana la presidenta de la Comisión Directiva del INED, Alex Mazzei, habló en Buen Día Uruguay y dijo que no entendía muy bien por qué se daban estas renuncias, por qué Palamidesi renunció ahora, si por ejemplo ya tenía la renuncia hacía 2 meses, y además aseguró no entender a qué presiones se refiere cuando las exponía como parte de su decisión de irse. Y quien también habló del tema fue la ministra de Educación y Cultura, María Julia Muñoz, quien aseguró que la renuncia se debía más que nada a cuestiones familiares. La escuchamos. Mire, hace un tiempo la presidenta del INED me había informado que el gerente tenía dificultades familiares porque su señora y sus hijos se trasladaban a la República Argentina y él quería estar con su familia. El directorio es el responsable de fijar las políticas y el responsable frente al Poder Legislativo, eso es lo que dice la ley. No, los gerentes en todas las instituciones, yo he trabajado como tal, cumplimos las órdenes de los directorios políticos en los que nos toca actuar. Claro, pero él habló, además de las razones personales que usted mencionó, él habló de presiones, de preferencias que condicionan el trabajo del INED. ¿Existe eso en el INED? Mire, la verdad que es un instituto de gestión, es un instituto público de gestión privada. Recién en el día de hoy recibí una nota de los funcionarios sindicalizados con los cuales vamos a conversar con la presidenta próximamente. Quedó mi secretaría encargada de conversar con ellos. Yo no estoy al tanto de dificultades en la medida que es un instituto de que son, no sé exactamente la cifra, pero unas 30 personas. No creo que en 30 personas haya conflictos grandes. Bueno, muy bien. Y aquí, de alguna manera, los involucrados, pero no es el verdadero Palamidesi quien está diciendo por qué se fue. Los demás que están interpretando o que nos están exponiendo los motivos por los cuales él se fue. Vamos a ver qué dice él definitivamente. En algunos lugares en donde has hablado, también en No Toquen Nada, donde hiciste una nota, hablabas de que había una cierta direccionalidad o había una cierta manera de elegir a las personas que integraban el instituto, que digo, complicaba a veces, vos no usaste la palabra complicada, pero que tenía que ver con una conexión directa con institutos de enseñanza o con la parte educativa. Vamos a ponerlo bien clarito. La Ley de Educación del año 2008, junto con la creación del instituto, decide la creación del órgano de gobierno del instituto, que es su comisión directiva presidida por una comisionada que es la presidente. Ahora, la integración que decide la ley es una integración muy particular, que es 2 representantes nombrados por la UNEP, 2 representantes nombrados por el Ministerio de Educación, uno por la universidad privada y otro por la Universidad de la República. ¿Qué pasa con este mecanismo de elección? No se elige personalidades con adscripciones institucionales más independientes o por su trayectoria individual, etcétera, etcétera. Se les da a determinados organismos la potestad de nombrar un miembro de la directiva. Si bien no son representantes, son miembros de directiva, pero que arrastran el ser integrantes, de cobrar sus salarios o de pertenecer en su carrera a otros organismos. Pero quienes forman el órgano de Contralor también forman el órgano controlado. En buena medida eso es el tema. Ahora, esto es un dato estructural, esto cuando yo llegué al instituto, estas reglas ya estaban fijadas, ¿se entiende? No es que voy a decir algo que a mí me sorprende.
Pero, obviamente, es un elemento que hay que volver a señalarlo porque evidentemente forma parte de los problemas y de los sesgos que enfrenta el instituto cuando tiene que hacer su tarea. Después está cómo cada una de estas personas interpreta su mandato y de algún modo se hace canal o no de presiones o de demandas o de pedidos o de algún tipo de interferencia de parte de los organismos de los cuales pertenece. Esto es un tema, yo con esto no lo quiero dramatizar, porque forma parte del libre juego, digamos, de las instituciones, si bien yo creo que ahí hay un defecto en el diseño de la institución. Ahora, después hay otro problema que tiene que ver con que dentro de una institución hay que diferenciar bien qué es el gobierno y qué es la gestión o la gerencia. Yo entiendo, y creo que es lo que dice la ley, que el gobierno es fijar los objetivos, el marco estratégico, los planes, las investigaciones, el presupuesto de la contratación de personal. Esto lo dice la ley. Y después la gerencia, cuyo principal gerente soy yo y después hay otro conjunto de directores, tiene que poner en marcha eso y tiene que tener autonomía para hacerlo. Bueno, lo que nos encontramos muchas veces en los colegiados, los gobiernos colegiados en Uruguay, es que los colegiados, en vez de asumirse como gobierno que fija las reglas, fija la estrategia y defiende los objetivos, quiere intervenir en todo. Y ahí es donde empiezan parte de los problemas. En parte con eso y en parte con lo que me decías anteriormente, ¿hay presiones? Como vos decís, forman parte de todo el sistema y capaz que viene del principio, pero... ¿Y los periodistas no tienen presiones? Y bueno, sí, pero las manejás. ¿Acá las manejaban? Yo también las manejo, yo lo que quiero decir los equipos, no soy yo solamente, son los equipos del instituto. El instituto está metido en medio de esa fricción entre el sistema político, las autoridades del sistema educativo, los medios de comunicación, los investigadores, los educadores, todos están de algún modo planteando cosas, tironeando, diciendo estoy de acuerdo. No, esto es parte de nuestro trabajo, vamos a decirlo así, rápidamente es parte como del negocio, digamos. Y cuando uno entra acá sabe que es así. El tema es que, bueno, hay que encontrar equilibrios y hay que encontrar buenos equilibrios para que esto sea productivo. Pero tanto es así que los informes que nosotros hemos sacado y que se sacaron bajo mi gestión son informes que yo suscribo. O sea, yo no... Y obviamente nos ha costado mucha discusión tener que sacar esos informes como nosotros entendimos que había que sacarlos. Pero ya te digo, uno no deja de recibir presiones, cosas, etcétera, o distinto tipo de mensajes. Por ejemplo, uno de los mensajes que puede tener que ver con otras cosas es el mensaje presupuestario. El instituto tiene congelado durante 5 años nominalmente un presupuesto de 70 millones cuando tiene que ir creciendo en competencias y en proyectos. Entonces, esto en parte también es un mensaje. No estoy diciendo que es un mensaje intencional, pero cuando uno dice, bueno, tengo un presupuesto que me limita, que para el año que viene lo único que voy a poder hacer es pagar salarios y gastos de funcionamiento, no voy a poder hacer el piloto de evaluación primaria que corresponde el año que viene, bueno, estoy diciendo, bueno, acá me están dando una señal, por otro lado me están dando otras señales, ¿se entiende? Entonces, yo lo que digo es, esto que yo estoy haciendo también no es una denuncia concreta, sino es llamar la atención sobre un problema público porque el INED es un patrimonio de todo el Uruguay. El Uruguay necesita que exista un instituto técnicamente capaz que procese información, la pone a disposición del público para que esto se pueda discutir. Por ejemplo, nosotros hemos hecho varios trabajos sobre salarios docentes. Muy importante entender cómo se está comportando y todo. ¿Sabes quiénes son los que más usan esos informes? Los sindicatos. Está bien, y los investigadores. Entonces nosotros producimos información para que lo usen distintos actores. Esto no es patrimonio de nadie y por eso tenemos que defenderlo entre todos. Muchísimas gracias. No, de nada. Queda claro que no fue exclusivamente por motivos familiares la renuncia, ¿no? No, los argumentos fueron clarísimos. Ahora, explíqueme una cosa. O sea que se evalúan a organismos y estos organismos son los que designan a las autoridades. Claro, sí, claro. Es como que es un organismo que tiene que evaluar un sistema y ahí están enganchados con personas que son parte del sistema. Entonces quedan enganchados. Es muy difícil evaluar cuando hay tanto conflicto de interés y ahí arranca la presión. Controlado y Contralor se solapan, digamos. Claro. Y se han conflicto de interés enorme. El INED se creó en 2008 y recién empezó a funcionar en 2012 y por ley tiene que sacar solo un documento bianual, o sea, publicar, ¿no? Entonces, sí, claro, no hay tampoco presión a que salga la información. Claro. Y la información es la fuente con la que vos podés ir cambiando las políticas o ajustando, claro, ¿no? Lo claro. que decía él.
Entonces yo me imagino que para un investigador o para alguien que como él es demasiado frustrante. Que además Llega un momento que... es bastante por fuera, digo, para empezar porque es extranjero, entonces Exacto. está por fuera Sí, quizás sí. de determinada cuestión institucional. Política. Por Claro. lo pronto. Claro. Claro, claro, Y no claro. debe ser fácil también liderar desde ese lugar. No, y con esa presión, ¿no? De tú me No, elegiste, claro. o sea, es casi como, ¿no? Totalmente. Igual a los que eligen son a los directores, Sí, ¿no? sí, sí. O sea, es los directores. Que Alex Macei, de hecho, ya había tenido un tema Sí. con Pedro Ravela, otro técnico para mí brillante, digo, es un placer escucharlo. Que y renunció más o menos por lo renunció mismo. más o menos por esa cuestión de no tener ninguna movilidad para hacer nada. O sea, yo creo que llega un momento que tener a gente tan talentosa o tan capaz así, Bueno, y es una de las cosas interesantes que él decía, ¿no? Que quizás la integración debería ser por mérito, gente reconocida en Claro. el ámbito educativo, que no tenga algún tipo de cargo o vinculación con las instituciones educativas del país, que pueda evaluar seriamente y despojado de cierto interés. Claro. Eso es como muy, Claro. también para la credibilidad de los estudios. Por supuesto. ¿no? Claro. Totalmente.